Hola, bona tarda, benvinguts a tots. Estem molt agraïts en que heu vingut a la conferència que fem conjuntament amb Amics del Prat i Rotary Club del Prat, en què parlarem de les experiències i de la revolució cubana, que serà presentada per en Javier Fernández. Dono pas a Felip Meri, que ens presenta la conferencial. Bueno, buenas tardes. Perdón por mi voz, pero le comentaba a Alfredo que como veo Operación Triunfo cada noche, me animo. No, antes que nada, gracias por estar aquí. Amics del Prat, una entidad dedicada pues, a la cultura, a la identidad, a ayudar en lo que se pueda a la ciudad, ¿no? Lo mismo que Rotary, ¿no? Estáis en temas de paz, de hambre, de las vacunas, tal. Bueno, al final es esto, ¿no? Entonces lo que más nos complace es poder estar aquí y que estéis vosotros aquí, ¿no? ¿De dónde viene esto? Pues viene de que Pera, que siempre él tiene su actividad y me dice, oye, vamos a conocer a Javier un día. Y la verdad es que comiendo un día con Javier, lo que me iba contando, además yo hice una cosa que a veces los que hemos estado así un tiempo en política no sabemos hacer, que es comer y estar calladitos. Yo digo, hostia, solo comía y escuchaba. Entonces, claro, esta persona me está explicando una cosa muy interesante, ¿no? Que es unas vivencias de la Revolución Cubana. Entonces, pues eso hay que compartirlo, porque al final el tema es compartir. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Pues estamos por dos razones, porque al final en una ciudad, en un pueblo como el Prat, pues bueno, lo que buscas son motivos también un poco de orgullo, por decirlo así, ¿no? Entonces, igual que estos días es un orgullo, pues el hecho de que el pollastre potablado, ¿no? Ha salido elegido como el mejor plato, ¿no? No sé si todo el jurado lo había probado, pero si no, pues alguien lo probará, ¿no? O el hecho, y lo digo de todo el corazón, el hecho de que tenemos estos días a Alfred, ¿no? Alfredo García Reyes, es verdad que nos está haciendo quedar pues, muy bien, ¿no? Y que lo seguimos con mucho placer. Pues también tenemos durante un tiempo, no sé cuánto, pero tenemos entre nosotros en nuestra comunidad a Javier. 6 años. Sí, es así. Y por otra parte, porque, claro, viendo la actualidad, yo el otro día escuchaba un chiste, ¿no? De dos vascos que uno decía, oye, se iban a jubilar, y uno decía al otro, oye, mira, le voy a dar una vuelta al mundo ahora cuando me jubile, y el otro decía, no, déjalo como está. Claro, en realidad cuando ves las noticias, si es que hay que darle una vuelta al mundo, ¿no? Entonces, claro, hace 100 años de la Revolución Rusa, sabemos la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, de donde viene aquello de las izquierdas y las derechas, ¿no? Que ayuda a simplificar, que eran los que se sentaban a un lado y al otro, pero al final ves que estamos en una crisis y la crisis, en el fondo, siempre comporta una revolución y yo creo que estamos en crisis y uno tiene la sensación sin revolución, ¿no? Entonces, escuchar ejemplos que como todo hay buenas siempre cosas, éxitos, hay cosas, hay fracasos, pero siempre es bueno escuchar y analizar, ¿no? Porque estamos en un momento que te dicen, oye, la revolución industrial, la revolución de Internet, ahora la revolución del industria 4.0, ¿no? Lo digital, ¿no? Y uno piensa siempre, ¿y para cuándo la revolución de las personas, ¿no? Porque el problema, no es que pretenda yo ni alargarme ni hablar de política, pero el problema estos días, que escuchas hablar de muchas cosas, que dices, no, pero ¿por qué no hablamos más de que de una manera generalizada, no solo en España, tenemos esta nueva pobreza de matrimonios que trabajando los dos no pueden evitar ir al comedor social, ¿no? Entonces, esto, que realmente es lo que a uno le duele en el corazón, hace que sea bueno, en cualquier ciudad, nuestra ciudad, pasar ratitos como este, compartir, escuchar y aprender de cosas que han pasado en este siglo XX, ¿no? Que es tanta tecnología y tanta barbaridad al mismo tiempo, tanto este es el sentido. Entonces, a Javier, que ayer cuando lo mirábamos, realmente él tiene aquí para explicarnos durante 5 horas, tenemos que comprimir
y queremos que nos explique él un poco así en episodio de la revolución, después de la revolución, la época esta de cuando hubo el desenganche de Rusia, etcétera, etcétera. A ver si lo podemos comprimir en una horita. Yo me tocará comprimir un poco su tiempo, y después que quisiéramos hacer preguntas, y después, si todo sale bien, tendremos unas personas que nos vendrán a hacer un par de canciones, ¿no? ¿Es así? En teoría sí, ¿no? Vamos, un par de canciones, mientras tomamos un poco de cava, y vamos a hacer un mojito, pero tal como estamos, mejor le damos la cava, y bueno, y compartir, por tanto, escuchar, ¿no? Y después, de acabo, cuando hagamos las preguntas, yo ayer me miraba un reportaje de Che Guevara, y me gustó una cosa muy linda, que le hacían unas preguntas y él decía: esto que me ha hecho usted es una afirmación. Y de primero vamos a destruir la afirmación y después contestaremos la pregunta. Por tanto, preguntas que nos ayuden a acabar de pasar este rato. Por tanto, muchas gracias por estar aquí y adelante. Bien, vamos a ir. Ante todo, bueno, agradecer la presencia de todos ustedes, que esto me ha superado un poco. Nunca pensé que esto iba a tener este tipo de auditorio. Y yo pienso que esto, claro, por supuesto, es por el hecho, ¿no? Y me permiten, voy a leer una cosita breve que dice: la Revolución Cubana, a mi juicio, es un fenómeno sui generis e irrepetible. Es decir, que no le digo a nadie que sea capaz de hacer una cosa como esta, porque es muy complicado y muy difícil. ¿Por qué? Porque la Revolución Cubana se da en un contexto y con unos elementos que concurren en su génesis y desarrollo, entre los que se pueden desgranar lo siguiente. 1. El enclave geográfico. Cuba es una isla sin recursos energéticos u otros de importancia económica más allá de sus paisajes naturales, ubicada a 90 millas del imperio más poderoso del mundo, que siente a Latinoamérica como su traspatio colonial. El momento histórico concreto en que nace y se desarrolla la revolución es el siguiente: llega al poder a través de una lucha armada popular contra una dictadura militar, devenida de un golpe de Estado aupado por Estados Unidos, que la armó y la sustentó. Encuentra un país empobrecido y subdesarrollado, con una gran corrupción político-administrativa, paraíso de las mafias, cuya economía y finanzas estaban en manos de las compañías yanquis y la burguesía criolla. El panorama latinoamericano entre los años 50 y finales de los 70 es adverso para buscar reconocimiento y apoyo. Pululan las dictaduras sangrientas en el entorno: Nicaragua, Guatemala, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia o Chile, gestadas por la CIA, así como decenas de gobiernos de las oligarquías territoriales, todos lacayos del gobierno de los Estados Unidos. Si la revolución contó con un elemento vital y favorable para llevar adelante su proyecto, fue el de la naturaleza rebelde y la idiosincrasia tan particular de la nación cubana, y el contar con un líder de la talla de Fidel Castro, un maestro en el arte de la política y la psicología de las masas, extraordinario estratega capaz de ver el futuro como Nostradamus. Por tanto, ahí concurrieron una serie de factores y elementos que hacen posible que se haga la revolución en Cuba. Y yo digo, ¿cómo se gesta esto? Bueno, en el año 1952, vamos a tratar de ser lo más rápido posible, iban a haber elecciones en Cuba. Y Batista, que ya había sido dictador durante 11 años y que estaba exilado en los Estados Unidos, regresa cuando se iban a producir esas elecciones en el año 1952. Él era general, o sea, él mismo se puso los grados de general, porque la primera vez que hizo el golpe de Estado era sargento y él mismo se puso los grados de general para que el embajador norteamericano lo reconociera como presidente en aquel momento. Y regresa a Cuba con el objetivo de ¿qué? De frustrar las elecciones, porque todo parecía indicar que el partido todo eso del pueblo cubano
en el cual militaba un joven de 25 años llamado Fidel Castro, y que estaba puesto en esas listas para ir a las elecciones, pues todo parecía indicar que el partido todo se iba a ganar las elecciones. Y Batista organiza con el ejército un golpe de Estado y toma el poder en el año 1952. Frustra las elecciones. Fidel Castro, que en ese momento era un joven abogado acabado de graduar, va al Tribunal Constitucional y presenta una demanda contra el golpe de Estado. Aquello no hizo ningún efecto y entonces él pensó que la única manera de cambiar la situación y frustrar aquel golpe de Estado era a través de la lucha armada. Idearon asaltar el cuartel Moncada, un grupo de jóvenes revolucionarios, junto con él, con el objetivo, ese cuartel que estaba en Santiago de Cuba, al pie de las grandes montañas de la Sierra Maestra, ellos pensaban asaltar el cuartel de una forma rápida, armarse y subir a las montañas y comenzar una guerra de guerrilla dentro de las montañas. Aquella gesta fracasó. Es decir, el asalto al cuartel Moncada no surtió el efecto que él quería y muchos de aquellos jóvenes fueron asesinados en los mismos cuarteles, en el mismo cuartel Moncada, otros fueron perseguidos por las calles y asesinados, otros lograron escapar y llegar a las montañas, pero fueron después capturados. En ese caso estaba Fidel. Y fueron llevados a juicio, el famoso juicio de Moncada. Algunos de ustedes habrán oído hablar de ese testimonio de Fidel en el juicio, como él hace su papel de abogado y él dice que él va a asumir su propia defensa, y ahí en su alegato de defensa, que pasó a la historia como la historia más sorbera, algunos de ustedes a lo mejor han oído hablar de él. El que tenga posibilidades, que lo lea. Ahí se está delineado en su alegato de defensa el programa de la revolución. Yo les voy sencillamente a mostrar un solo fragmento de aquel alegato de defensa que él hace ante el tribunal cuando lo están juzgando, y cito: entendemos por pueblo la gran masa irredenta a la que todos ofrecen y todos engañan y traicionan, la que está movida por ansias ancestrales de justicia y ha sido burlada generación tras generación, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a darlo todo para lograrlo, cuando crea en algo, en alguien y sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma hasta la última gota de sangre. A ese pueblo cuyos caminos de angustias están empedrados de engaños y falsas promesas, no le íbamos a decir te vamos a dar, sino aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas la libertad y la felicidad. Eso es un fragmento de aquel alegato de defensa de Fidel en la historia más sorbera. Fueron a prisión y después de una gran resistencia popular ante los jóvenes que habían sido encarcelados por el hecho del Moncada, el dictador decreta una amnistía política después de 2 años de prisión y logran salir de la cárcel bajo la promesa de que se iban a ir del país, se iban a ir al exilio. Van a México. En México, ahí ellos continúan en su empeño y preparan lo que se conoce después como la expedición del Granma. Ahí precisamente en México es donde por primera vez se encuentran Fidel y el Che. El Che, que había sido un romántico desde que era muy joven y graduado de medicina, había hecho un periplo por toda la América Latina en moto y había ido a parar hasta un leprosorio de Brasil incluso para hacer sus ideas, sus cosas, porque era un hombre que tenía siempre presente, desde muy jovencito, de que había que hacer algo para cambiar la situación de América Latina, la pobreza, la explotación, las hambrunas, la diferenciación de clases. Y entonces ese romántico se metió en un follón en Guatemala. Jacobo Arbenz, que era un presidente progresista en Guatemala,
le dan un golpe de Estado y el Che sale a las calles y dispara contra la policía y contra los soldados que le dieron el golpe de Estado a Jacobo Arbenz y cae preso. Por influencias de las familias y dinero que pusieron por el medio, logran sacar al Che de la cárcel en Guatemala y da su van allá en México. Y ahí conoce a un cubano que está enrolado en lo que se está preparando en la expedición del Granma. Hacen amistad y el tío le dice, oye, ven que te voy a presentar al jefe del negocio. Y lo lleva a casa de una cubana que vive en México que se llama María Antonia. Ahí se conocen el Che y Fidel. Y según el Che relata, y hay que ver los escritos del Che de toda esa época, del proceso de la revolución, que él tiene libros que escribió, bueno, sus diarios de campaña, de siempre, cómo se conocen. Y dice el Che que en esa noche que se pasaron toda la noche conversando ellos dos, él ya se sintió parte de la expedición. Y Fidel ahí lo reclutó y lo enroló en la expedición. Todos sabemos, bueno, ya el periplo del Che después, sale el Granma, llegan a Alegría de Pío, que aquello no fue un desembarco, fue un naufragio, 82 hombres, mal armados, llegan a Alegría de Pío, pero que ya, por informaciones desde México, se sabía por el ejército de Batista que iba a venir un grupo de gente armada a desembarcar en la costa sur de Oriente. La aviación los detecta y les preparan un cerco. Cuando desembarcan en Alegría de Pío, que aquello era una ciénaga, que llegan a tierra firme, ya los estaba esperando ahí el ejército. Ahí se armó un combate donde unos murieron, otros salieron desperdigados, cada uno por su parte. Dos grupos que más o menos ellos tenían la idea de coger el firme de la Sierra Maestra, se separan, unos van 5 o 6 por un lado y 5 o 6 por el otro, y salen buscando la Sierra Maestra. El resto, unos cayeron prisioneros, otros pudieron escapar y se fueron hacia otros lugares. Después de varios días caminando, aquellos dos grupos, en uno iba Raúl Castro y en el otro iba Fidel, y aquellos dos grupos no se vieron nunca, porque iban caminando de forma paralela, pero con una distancia por el medio, entre el monte y los cañaverales, y no se vieron nunca. Y por los campesinos de la zona, Raúl logra llegar a un lugar llamado Las 5 Palmas, en la Sierra Maestra, con su grupo. Y esos mismos campesinos dicen que ven otro grupo que van avanzando por otro lugar y los van a recoger. Ahí venía Fidel con otro grupito de gente. Ahí venía Camilo, venía el Che, venía Juan Almeida, estaba Ramiro Menéndez, todos líderes históricos de aquella época de la revolución. Y logran encontrarse en aquel lugar, los llevan hasta 5 Palmas y dicen, no, que hay otro grupo de ustedes que está allá, vengan, vamos. Fueron para 5 Palmas. Ahí se unen Fidel y Raúl de nuevo. En 5 Palmas, después de días caminando y acechados por el ejército, pisándole los talones. Y entonces Fidel, cuando logran reunir a todos los hombres, y aquí hay una anécdota de una similitud histórica. Quizás William se acuerda de eso. Cuando llega Fidel y Raúl y se encuentran, que ya se dan los abrazos y toda aquella historia, dicen, ¿cuántos somos? Somos 12, con 7 fusiles. Y Fidel repite unas palabras que dijo Carlos Manuel de Céspedes cuando comenzó la guerra de independencia contra el colonialismo español. Carlos Manuel de Céspedes, que fue que comenzó la independencia, es decir, la guerra de independencia contra la colonia, en el año 1868, el 10 de octubre, era un hacendado que tenía una dotación de esclavos. Y el primer acto que hizo fue reunir a toda su dotación y decir, ustedes son hombres libres, voy a luchar por la independencia de Cuba, el que quiera que me siga. Aquellos esclavos se unieron. Y comenzó aquella guerra de independencia. Después del gran primer combate que tuvieron con las tropas españolas, a Carlos Manuel de Céspedes le quedaron 12 hombres. Similitud histórica. Y dijo Carlos Manuel de Céspedes en aquel momento, somos 12 hombres, esto basta para hacer la independencia de Cuba. Fidel en 5 Palmas dice, somos 12 hombres, esto basta para hacer la revolución. Y así fue. Después ese ejército rebelde se convirtió en un gran ejército rebelde, con varios miles de hombres de las propias montañas, de los campesinos,
de las montañas de la Sierra Maestra, de la gente que estaban luchando en el llano, en la clandestinidad, y se unían, y iban, y llegaban hasta la Sierra Maestra para unirse al ejército rebelde. Se estableció una lucha a nivel de toda la isla, en el llano y en las montañas. Fueron muchos los cubanos que murieron asesinados en las mazmorras de las estaciones de policía y de los cuarteles en los llanos. Torturados, asesinados y tirados a las cunetas. 20.000 cubanos murieron en aquella gesta. No obstante, ese ejército que se hizo en las montañas, aquellas guerrillas, lograron vencer a un ejército de miles de hombres armados y entrenados por el gobierno de los Estados Unidos. Fidel hizo lo mismo que hicieron los mambises. Creó 2 columnas y dijo: hay que llevar la invasión de Oriente a Occidente. Y le encargó a Camilo y a Che hacer 2 columnas de soldados rebeldes y avanzar hacia el occidente del país. Así hicieron lo mismo que hicieron Máximo Gómez y Antonio Maceo en la Guerra de Independencia, que ya cuando Maceo llegó hasta Pinar del Río, la última parte occidental de Cuba, y venía de regreso, que lo matan ahí en el Cacahual, en una emboscada, ya el ejército español estaba derrotado, totalmente derrotado. Y los Estados Unidos hicieron el pretexto del Maine, de volar en Maine, en el puerto de La Habana, un acorazado norteamericano, donde bajó toda la oficialidad y la tripulación blanca, y nada más se quedaron los negros y los puertorriqueños, y volaron en Maine. Dijeron que no, que los españoles lo habían torpedeado. Todo eso salió a la luz después, que no había tal torpedo, que la explosión fue de adentro hacia afuera. Y fue el pretexto que utilizaron para meterse en la guerra entre Cuba y España. Y se convirtió aquello en la guerra hispano-norteamericana. ¿Quiénes fueron al Tratado de París? Los americanos y los españoles. Hacer el pacto. Y Cuba quedó bajo la égida de Estados Unidos, con un gobierno provisional americano, hasta que ya el 20 de mayo de 1902 decidieron darle una formal independencia. Pero bueno, seguimos con la Revolución Cubana. Igual hizo Fidel con las columnas del Che y de Camilo. Llevaron la invasión de Oriente a Occidente y derrotaron a las tropas de Batista. El 1 de enero de 1959, Batista ya estaba derrotado, el Che había tomado Santa Clara, Camilo y Aguajay avanzaban sobre La Habana, y la orden de Fidel era el Che a la cabaña, a tomar la fortaleza de la cabaña, y Camilo a tomar lo que sería el Estado, en aquel momento el Estado Mayor, hoy Ciudad Libertad, que es una gran ciudad escolar, donde mi esposa estudió, ahí hasta la primaria, y yo hice mi carrera de licenciado en Educación y Ciencias Sociales. Una gran ciudad, dentro de una ciudad que aquello era el cuartel general del ejército Batista. Camilo tomó Colombia y el Che tomó la cabaña. Batista en la madrugada, en la madrugada del día 31, después que se tomó la suba a las 12 de la noche, cogió un avión y salió echando para Santo Domingo, donde lo esperaba Leónidas Trujillo, el famoso chapista, que era un dictador de Santo Domingo. Y después, bueno, vino para las Islas de Madeira y toda esa historia. Pero bueno, ya la Revolución triunfa el 1 de enero de 1959, Fidel entra a La Habana el día 8 de enero, donde hace su primer discurso, precisamente en ese cuartel, en Colombia, hace Fidel su primer discurso, que es el discurso de la libertad, y ahí, bueno, explica un poco al pueblo qué es lo que se proyecta, qué es lo que se pretende con la revolución. Lo primero que se hizo fue licenciar al ejército de Batista. Fueron hechos prisioneros aquellos esbirros que torturaron, que asesinaron, pero una gran parte de esa gente que mataron y asesinaron pudieron también coger lanchas, pudieron coger aviones e irse. ¿Hacia dónde? Hacia la Florida, hacia Estados Unidos, que los recibió con los brazos abiertos. Esos hombres que se fueron, que eran exmilitares del ejército, de la policía, fueron después la famosa Brigada 2506 de los mercenarios de Playa Girón. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pues bien, ahí, triunfando la revolución, no hay elecciones, no hay nada. Es un gobierno por el grupo de gente que habían tomado aquello, pero Fidel va a llevar adelante su proyecto y dice, bueno, pues venimos a lo que venimos.
y se constituye el primer gobierno revolucionario que acaba de triunfar a través de la lucha armada, y se constituye el gobierno revolucionario. Y comienzan las primeras leyes. ¿Cuál es la primera ley? La revolución triunfa el 1 de enero de 1959. El día 5 de mayo, 5 meses después del triunfo de la revolución, Fidel empieza a aplicar el programa del Moncada, lo que él había dicho en su alegato histórico de defensa, y firma la primera ley de reforma agraria en Cuba. Expropia la tierra de todos los latifundistas y todos los terratenientes, de la United Fruit Company, de la Sugar Company, de todas las grandes empresas norteamericanas que tenían las mejores tierras en Cuba, y de los caciques criollos que eran grandes latifundistas. Le quitan las tierras, y ¿a quién se las da? A los campesinos, que son los que se las trabajan. Campesinos que eran aparceros y que eran arrendatarios de aquellas tierras, que trabajaban sencillamente porque les dejaban tener el bohío de piso de tierra dentro de su territorio. Y le daban un bono con el que te podían comprar en la tienda del pueblo, que era también del dueño del latifundio. Es decir, que al final no le pagaban. Le trabajaban de gratis al tío, nada más que por el derecho a la tierra, al pedacito de terreno que le cogía el bohío. Y eran miles de campesinos que vivían así. Miles. En la ignorancia más grande. Analfabetos. No habían escuelas rurales en Cuba. Y les voy a dar un datito. Al triunfo de la revolución, la población en Cuba era de 6 millones y algo de habitantes. No habían censo de poblaciones como hay hoy en día, ¿no? En el mundo entero. Pero bueno, eran un estimado bastante más o menos acertado de un poco más de 6 millones de habitantes. En el 2016, el censo de población en Cuba, el año pasado, era de 11.475.982 habitantes en la isla de Cuba. Eso sin contar los 4 millones que viven en Miami, que viven en los Estados Unidos. Que después podemos hablar de eso también si quieren. Bien. Hacemos lo que dijimos ayer. Yo me pongo aquí un poco de... Empezamos un poco de debate, ¿te parece? Vamos a resumir esto, espérate. No, espera. No, pero te digo porque ahora ya nos has contado hasta la revolución, lo que hablamos ayer. Entonces nos interesaría mucho, creo, saber eso, lo de los medios, cómo se vivió del 73 al 90 y después el periodo especial. Vamos a arrancar de lo que encontraron. Mira, habían en Cuba, en aquel momento, que triunfa la revolución, 9.000 maestros desempleados. 9.000 maestros desempleados. El 57% de la población era analfabeta. Esto lo explico así para que entiendan qué trabajo ha hecho la revolución. El 24% de la población era analfabeta funcional. En las áreas rurales, el 50% de los niños no tenían una escuela. Al iniciarse la campaña de alfabetización que se hizo entre el año 60 y 61, solo habían 844 centros escolares públicos, con 2.832 maestros y 19.075 alumnos, concentrados básicamente en La Habana y capitales de provincia. Hoy, en Cuba, la educación es universal y pública en todos los niveles. Hay 1.700.000 estudiantes de primaria a nivel medio superior, en más de 10.000 centros de enseñanza, así como 230.000 jóvenes que cursan carreras en 67 universidades. La tasa de mortalidad infantil en Cuba era de 42 nacidos por cada 1.000 nacidos, es decir, 42 niños que morían por cada 1.000 nacidos vivos. Hoy la tasa de natalidad en Cuba es de 6 por cada 1.000 nacidos vivos. La revolución encontró en Cuba 6.282 médicos en una población de más de 6 millones de habitantes. En ejercicio, la mayoría empleados en clínicas privadas y consultas particulares. El sistema de salud pública era pírrico y escaso de recursos. De los médicos existentes, 3.000 abandonaron Cuba en los primeros años de la revolución, cuando se proclamó el carácter público del sistema de salud. Ahí Fidel expresó su idea y convicción de que el futuro de Cuba sería el de los hombres de ciencia.
Hoy Cuba cuenta con 24 facultades de medicina y un médico por cada 140 habitantes. ¿Y el tema de las expediciones de médicos a otros países? Te voy a decir que en 1999 Fidel crea la ELAN, Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, que mantiene una matrícula de 24.000 estudiantes extranjeros, matrícula que Cuba da las becas y los mantiene y los hace médicos, de 116 países, incluidos 500 norteamericanos, niños norteamericanos. En estos momentos Cuba mantiene entre médicos y técnicos de salud, oigan la cifra que es escalofriante, alrededor de 50.000 colaboradores en 66 países. Por estos servicios Cuba cobra, según, de acuerdo a los convenios, ¿no?, establecidos, según el tipo de país que sea y según el carácter de la misión, siendo gratuito como en el caso de Haití o de epidemias como la del ébola en África, que fueron los cubanos los que la pararon. Por estos servicios, y por eso esta era decía Fidel que era un país de hombres de ciencia porque no había recursos naturales. Por estos servicios Cuba recibió en el año 2014 8,2 billones de dólares, siendo la principal fuente de divisa para la economía nacional. Entre 1999 y el 2016 los médicos en misiones han atendido de 1.500 a 1.500 millones de personas, más que la población de China, en esos años. Hoy Cuba es considerada una potencia médica. Javier, yo me gustaría que hicieras un repaso rápido de todo lo que decías de las emigraciones, que nosotros lo asociamos mucho solo a los años 90, ¿no? Vale, la migración en Cuba ha sido un fenómeno, un hecho que se ha dado durante toda la etapa de la revolución. La revolución va a cumplir ya ahora 59 años, día 1 de enero. Pero claro, cada una de esas emigraciones o esa migración ha tenido momentos picos, pudiéramos llamar. Por ejemplo, cuando triunfa la revolución, se van miles de personas, miles de gente, miles de ciudadanos, porque después de la ley de reforma agraria, Fidel hizo la ley de nacionalización, y le voy a decir la cantidad de empresas. Se nacionalizó toda la banca, eso fue en el año 60. 382 grandes empresas, refinerías de petróleo, centrales azucareros, minas, transporte público, compañía eléctrica, compañía de teléfono. Cambió la moneda y congeló los fondos de las empresas y de la alta burguesía. Ahí la gente hicieron así, miles de gente se fueron hacia los Estados Unidos. Gente que tenía su dinero, la mayoría también en los Estados Unidos. Aquí de la alta burguesía. ¿Contabas cómo fue el primer presidente del Banco de Cuba? El primer presidente, es una anécdota. Sí. Se está desarrollando aquel consejo de ministros de aquellos barbudos, que todos eran barbudos y todos eran peludos, aquellos primeros consejos de ministros que se hicieron ministros ellos mismos. Oye, tú vas a ser este y tú vas a ser el del otro, y bueno, de acuerdo más o menos a lo que cada cual sabía. Y entonces en aquel consejo de ministros ya se estaba pensando que iban a nacionalizar el banco, porque el banco estaba en manos de las compañías americanas. Estaban del Manhattan Bank, del otro, y esta gente, hay que hacer un Banco Nacional de Cuba y nosotros vamos a manejar el billete, porque si no esta gente al final no nos van a dejar hacer nada. Y entonces en ese consejo de ministros tan variopinto, Fidel dice: hace falta un economista para que sea el presidente del Banco Nacional que vamos a crear. Y va un tipo por allá y saca la mano y dice: yo, y el que está al lado lo toca y dice: oye, tío, que tú eres médico, coño, que tú no eres economista. Y dice: no, yo soy comunista. Yo soy comunista. Yo oí que él dijo que hace falta un comunista. Yo, primer presidente del Banco Nacional de Cuba, el Che Guevara. Ahí están los billetes museables con la firma de Che. Esa es la anécdota. Un médico, ¿no? Sí. Y después había todo el tema de, bueno, las inmigraciones, por tanto, ¿cuál es la más fuerte? La que se produce a raíz de... Es que mira, está de los primeros años de la revolución, que bueno, ahí se fueron toda la alta burguesía. Pero nosotros conocemos la de los años 90. Ahora, voy para ti.
Después viene una migración muy fuerte. Nunca ha dejado el goteo, ¿eh? El goteo siempre se ha mantenido, eso lo sabemos, de una manera o de otra. Pero esto tiene una razón de ser. Los Estados Unidos, en primer lugar, el presidente Kennedy, en el año 60, rompe el comercio con Cuba. Le decreta el boicot al comercio con Cuba, ya en el año 60. En el 62 hace un decreto presidencial declarando el embargo contra Cuba. Expulsan a Cuba de la OEA a solicitud de los Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, y Cuba se queda en América Latina más sola que la una. El único que no votó en contra, o que diga que votó a favor de la expulsión, fue México. Honrosamente, México no votó a favor. Pero todos los demás, dictaduras militares como Somoza, el otro por Paraguay, el otro por... Claro, eran todos lacayos de los americanos. Se queda sin ningún apoyo. Sin apoyo ninguno en América. Cuba se queda más solo que la una, en el año 62. Y ya Kennedy firma el decreto del embargo. Y le dice a todos esos países de América Latina, con este ni el agua. A este tío ni el agua. No hay comercio con Cuba. Ya Cuba, claro, Fidel, que como dije es como Nostradamus, y sabía lo que venía, en el año 60 restablece relaciones con la Unión Soviética, que no existían en Cuba. Y se hace amiguito de Nikita Khrushchev. Y le dice, oye, mándame armas, que esto va para largo, ¿eh? Esto va a tela, ¿eh? Cuidado. Ya había muchas bandas contrarrevolucionarias de alzados en el Escambray que habían sido exmilitares y expolicías de Batista, que aquí tengo la cifra de gente que cogieron después, ya después de 3 años de peines y más peines en el Escambray, cercos y más cercos, hasta que lograron liquidarlos a todos. Pero esa gente mataron a mucha gente, a campesinos, quemaron casas, quemaron escuelas, mataron a alfabetizadores que estaban en la campaña de alfabetización. Y más de 4.000 cayeron en los cercos que le hizo la milicia, porque eso fue otra cosa que Fidel también, con mucha luz larga, dijo, nosotros con los ejércitos rebeldes no vamos a parar una invasión con todas las de la ley. ¿Y qué gobernante le dice al pueblo que se arme? Nadie. Fidel armó al pueblo. En el año 60 Fidel crea las milicias nacionales revolucionarias y le dio las armas al pueblo. Se formaron los batallones, las compañías, los batallones de milicianos, hombres, obreros, trabajadores de la fábrica. Y ese fue el primer ejército que tuvo la revolución, las milicias. Los trabajadores que de su trabajo iban a marchar, que iban a los entrenamientos, que había que caminar 62 kilómetros, que me acuerdo que mi padre lo hacía. A ver, vamos a entrar en, yo creo que es muy interés, el periodo especial. Venga, no, te digo por el tiempo, ya sabes que me toca hacer este papel a mí. El periodo especial, cuando... Tú estás haciendo el papel de Poli malo, tío. Claro, tío, que si no... No, claro, si no... Venga. ¿Qué quieres ahora? No, yo creo que es muy... Hostia, no puedo hablar tú. No, yo creo que es muy interesante ver cuando viene el periodo especial, cuenta lo que es el periodo especial. Bueno, el periodo especial. Y cómo se resiste. Antes de que lleguemos al periodo especial, sencillamente, y le voy a dar solo un datico chiquitico. Las agresiones, mira. Aparte de la invasión de Playa Girón, el primer acto de terrorismo que se comete contra Cuba se comete en el año 60, a principios de 60, que Cuba había comprado, todavía los rusos no le habían mandado armas a Cuba, y Cuba había comprado unas armas a Bélgica, y venían en un buque que se llamaba La Cubre. Estaba el buque descargándose en el puerto de La Habana con el armamento para armar las milicias, precisamente, y ya venía el buque con las cargas explosivas adentro preparadas por agentes de la CIA que los habían ya preparado para eso. Cuando movieron unas cajas que tenían que mover, aquello explotó. Les voy a decir, el que ha ido a Cuba, tú que Gili, ¿quién que tú has ido a Cuba? Bueno, tú sabes dónde está el puerto de La Habana. Bueno, a lo mejor no sabes dónde está Guanabacoa, que está del otro lado del puerto de La Habana. Pasando la bahía de La Habana, está Regla, donde está el Cristo, y detrás está Guanabacoa. Bueno, en la casa de socorro, en aquella época hoy se llaman policlínicos, en la casa de socorro de Guanabacoa cayó el ancla de La Cubre.
voló por arriba de la bahía y cayó en Guanabacoa. Con eso te lo digo todo. De un palo se llevó a 100 y pico de trabajadores, que casi todos eran del ejército y de las milicias que estaban descargando el barco. Y portuarios, trabajadores portuarios, por supuesto. En la primera explosión, que fue tan grande, corrió todo Dios que estaba por los alrededores del puerto de La Habana a socorrer a los heridos. Y cuando estaban ahí ya socorriendo a los heridos y sacando a la gente de en medio del espigón, vino la segunda, que fue más grande todavía. Hizo un hongo como si fuera una bomba atómica. Eso lo vi yo, con mis ojos. Que era un niño, que estaba dentro de un cine y tuve que salir corriendo del cine, porque el cine daba para una valla de gallo y la gente estaba recostada a la puerta del cine, los de la valla de gallo, y cayeron todos arriba de las lunetas. Aquello fue fuertísimo. ¿Cuántos atentados habían habido Ahora te lo digo. en la historia de Cuba? Aquí te lo digo. Lo tengo aquí, el principal es... Bueno, allá va. Aparte de dos hechos que pudiera mencionar, que fueron los más crueles que se pudieran decir, que fue el incendio del Círculo Infantil. Círculo Infantil le llamamos en Cuba a lo que aquí se llaman guarderías. El Círculo Infantil de Bantán, que es el más grande de Cuba, o era en aquel momento el más grande de Cuba, que albergaba 570 niños en ese momento que estaban en horario de comida. Ese edificio lo incendiaron con fósforo vivo, de abajo hacia arriba. Ellos estaban, era un edificio de 10 plantas que coge una manzana enorme, donde radica la Dirección Provincial de Educación de La Habana. Cuarta, quinta y sexta planta, ahí estaban los niños del círculo. Había niños entre 45 días hasta de 6 años. Gracias a la rapidez con que se movió la población, los vecinos, la gente que estaba en los comercios, en los alrededores, los transeúntes, los niños de la secundaria básica de al lado que salieron corriendo y salieron de las aulas, niños entre 14 y 15 años, vecinos que trajeron escaleras de todo tipo y inventos de todo tipo hasta que llegaron los bomberos, se rescataron los 570 niños y las 167 seños que cuidaban a los niños por las ventanas del edificio, antes de que el fuego cogiera esos pisos, porque por las escaleras ya no se podía bajar, los elevadores tampoco, estaban todos colapsados por el fuego, pero todos los niños salieron por las ventanas, no hubo un niño herido, no pasó nada, le pasó al que lo hizo. La epidemia del dengue hemorrágico en el año 81 fueron infectados por una epidemia provocada por un agente transmisor introducido en Cuba por elementos de la CIA que fueron después detectados y fueron llevados a juicio. Fueron infectados 334.203 ciudadanos, fallecieron 158, de ellos 101 niños. Pero en total, entre el año 1959 y el 2001, hay documentados 2.004 hechos terroristas que han costado la vida a más de 3.500 personas, por los cuales han sido juzgados 5.116 comisores. La revolución cubana es tan larga como los hechos terroristas han hecho contra la revolución cubana. Y yo quería dar un dato de los invasores de Playa Girón, para que sepan que entre la fauna que vino en la invasión de Playa Girón, de la famosa Brigada 2506, que en Estados Unidos se creen que los tienen como si fueran dioses, que todos los cambiaron por compota, cuando en 72 horas los liquidaron y los cogieron a todos ya prisioneros. Les voy a decir... Javier, trae un libro aquí, ¿eh? No, pero hay datos que son importantes. Mira, entre los prisioneros que venían, es decir, entre los mercenarios que venían, que capturaron como prisioneros, vendían 3 personajes que después hicieron historia, mala historia. Orlando Bosch y Luis Posada Carril, los autores del atentado al avión de Cubana con 73 pasajeros que le costó la vida al equipo nacional de esgrima, que venían de ganar la medalla centroamericana. Un avión en vuelo que le pusieron unas bombas y lo explotaron en el aire. 73, los 73 personas que venían en el avión, es decir, todos pasajeros y tripulación, todo el mundo falleció.
fueron Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, dos de los mercenarios que vinieron en Playa Girón, agentes de la CIA, después, reclutados por la CIA. Y vino también el tristemente célebre, en esa invasión, Félix Rodríguez Mendigutía, nada más y nada menos, el agente de la CIA, que después también reclutado por la CIA, fue destinado en Bolivia cuando el Che inició la guerra en Bolivia, la guerra de guerrillas en Bolivia. Y fue Félix Rodríguez Mendigutía, cuando el Che cae herido en la higuera, después del combate de la higuera, y que lo meten en la escuelita herido, porque lo pudieron capturar por eso, porque estaba herido en una pierna y no podía caminar, y lo llevan y lo meten en la escuelita de la higuera. Y fue el tío que llegó allí al lugar, después que ya se sabía que era Che, y le dijo a Che: oye, traigo la orden de que te vas. Y el Che se tiró fotos con él, las tiene, ¿eh? Él las enseña en Miami todavía, él está viejo, pero las enseña. La foto con el Che herido ahí, cuando estaba en la higuera. Y cuenta, cínicamente, que cuando le dijo: oye, vengo con la orden de que te vas, le dijo el Che: haz lo que tengas que hacer. Y fue la orden de matar a Che, en Bolivia. Esos personajes vinieron en la invasión de Playa Girón a liberar a Cuba del comunismo. Vamos a hablar de Venga. esto, venga, va. Que nosotros con mi mujer cuando estuvimos en Cuba, realmente nos impresionaba esto, que acababa de deshacerse la Unión Soviética y ahí empieza El periodo especial. una historia que nos tienes que contar. Venga. Antes del éxodo del 90, cuando el periodo especial, el gran éxodo de los balseros, que voy a explicar un poquito cómo sucedió el hecho ese. En el 1980, un grupo de gente desfasada cogen un ómnibus y se meten contra la embajada del Perú para entrar ilegalmente en la embajada. En ese hecho muere uno de los custodios de la embajada, un agente de la policía cubana que estaba de custodio en la embajada del Perú, y muere en ese hecho cuando colisionan el ómnibus contra la cerca de la embajada y se meten esa gente. Fidel le dice al embajador: oye, esa gente que se metieron de esa manera y que han muerto ese hombre, esa gente hay que sacarla, ¿eh? Y el tío le da asilo político, el embajador de Perú. Las relaciones con Perú no eran ni regulares en aquella época. Y el tipo le dice que no, que le va a dar asilo político, y dice Fidel: está bien. Retirada de la custodia de la embajada, que se meta todo el que le dé la gana. Ahí se metió el hermano de mi mujer, que vive en el Perú, uno de ellos, que tiene 10 hermanos, ¿eh? Los tiene de todos los tipos. Este se metió con 19 añitos por la cosa de la gente: oye, vamos para allá, vamos a meternos, y que nos vamos para la Yuma, como le dicen los cubanos a los Estados Unidos: dale, vámonos para la Yuma, porque él era rockero y era un tío un poco locón así, y se metió. Es muy buena gente, un poco kurda, pero muy buena gente. Y entonces el tío se mete con 19 añitos en la embajada en Perú. Era un muchacho, no un chaval. Y se mete por embullo con el resto de la tropa. Bueno, habían dentro de la embajada del Perú, la cifra. La embajada del Perú, si ustedes la ven, es un casón con una cerca, qué sé yo, pero dentro de la embajada del Perú, aquello era increíble. Le voy a decir cuánta cantidad de gente se metieron dentro de la embajada, porque Fidel dijo: no, que se meta todo el que le dé la gana para que le dé asilo. Porque Fidel era así. Dice: bueno, tú le vas a dar asilo. Pues bueno, vamos a darle asilo. Yo verá. La embajada de Perú. Es que tengo tantas cosas apuntadas aquí. Bueno, por aquí tengo la cifra. No me quiere contar los periodos especiales. Bueno, eran como 30.000, gente dentro de la embajada. Aquello era una locura. Como si era artesano. Era como el artesano, 30.000 gente metía allá adentro. Está bien. En lo que era la parte de afuera, las áreas verdes básicamente. Ahí hacían de todo, las necesidades fisiológicas y de todo. Las autoridades cubanas, la misma policía, la gente de la Cruz Roja, le llevaban alimentos, le llevaban agua, porque no tenían nada. Y no querían salir porque hasta que Fidel dijo: oye, que salgan. Hizo un acuerdo. Y entonces el presidente en ese momento, Jimmy Carter, que ha sido uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, en el sentido de que ha sido una gente con dos dedos frente, le dijo: oye, en Cuba en Estados Unidos en aquel momento no se le estaba dando visa a ningún cubano para que viajara a los Estados Unidos. No se le estaba dando visa a nadie. Y Jimmy le dijo: oye,
vamos a resolver este problema, este follón, porque Perú también estaba en el medio, entonces dice, vamos a resolver esto, de caballero. Toda esa gente que está metida en la embajada, hazme una lista y vamos a mandarlo a recoger por el puerto de Mariel, en yate. Por ahí salieron por el puerto de Mariel 230.000 cubanos, en un periodo de unos meses. 230.000 cubanos, que no es fácil. Y se fueron para los Estados Unidos. Todos los que estaban en la embajada, más familias que vinieron a buscar a su familia y todo el que quiso, ahí había gente, yo en esa época, me recuerdo que llegaban la gente a las unidades de policía y decían, oye, mira, yo soy homosexual y yo me quiero ir por el Mariel. Bueno, ¿qué quieres que tú seas homosexual? Si tú quieres irte por el Mariel, vete por el Mariel. Oye, no, mira, que yo tengo no sé qué historias también, que yo me quiero ir por el Mariel. Y la gente llegaba y se apuntaba, y se iba por el Mariel. Y él decía, no, que se vaya donde le dé la gana. Mejor, mientras menos justo, más claridad, que se queden los que tienen que quedarse, los que van a echar para adelante esto. Bueno, pues se fue. Toda esa carápula se fue por ahí. Había gente de todo. ¿Qué año era, Javier, esto? 1980. 80. Ahí se fueron toda esa tonga de gente. Entonces ya un momento dijo Carter, oye, espérate, ya está bien, ya. ¿Qué vamos a hacer? Dice, no. Dice Fidel, no, lo que tienen que hacer ustedes es dar las 20.000 visas que tienen prometidas hace 40 años y no las acaban de dar. Dice, bueno, vamos a dar las 20.000 visas, que nunca las han dado. Daban 1.000 visas al año, 2.000 cuando más. Y entonces la gente se quedaba frustrada y entonces inventaban, no. Pero ¿qué hicieron los americanos? Inventaron la ley de ajuste cubano. ¿Qué quiere decir la ley de ajuste cubano? Que todo el cubano que salga de Cuba y llegue a los Estados Unidos por donde quiera, por aire, por mar, por tierra, por la frontera, ilegalmente tiene residencia. Olvídese eso. Eso es una potestad del fiscal general de los Estados Unidos, que él le aplica la ley de ajuste cubano a todo el cubano que llegue legal allí. Pero no se lo hacen los mexicanos, No, ni a los salvadoreños, ni a ninguna de esa gente de Centroamérica. No, eso es para los cubanos, porque es un problema de política. Sigue hoy esa ley. Sigue vigente hoy esa ley. Si por eso se fueron, y eso lo voy a hablar después, de que llega el 90. En el 90, ¿qué pasó en el 90? Que fue el otro pico de la gran inmigración. Entre el 80 y el 90 la gente seguía yéndose, pero ya en el 80 era la vida misma. Ahí está mi mujer que lo puede decir. Quizás William, no sé si estaba en esa época. En el 80 en Cuba la libreta de abastecimiento, que hoy existe todavía, que se creó en los años 60, que es para garantizar una cuota de alimentos por cada per cápita, por núcleo familiar, que te dan el arroz, el azúcar, la sal, el café y algunas cosas más, y leche para los niños. Y para una cosa básica, que es un precio diferenciado que lo paga el Estado, prácticamente es gratis. Pero ya en los años 80, eso era virtual, la gente prácticamente no lo usaba. En Cuba se creó un mercado, aparte de la libreta, se creó un mercado, llamamos paralelo, también en moneda nacional, no en moneda convertible, en moneda nacional, que un poquito más caro, tú lo comprabas todo, lo que necesitaras en tu casa, todo. En peso cubano. En peso cubano, todo lo que tú necesitaras. En esa época en Cuba era la maravilla. Y se desarrollaron los grandes planes de desarrollo científico-técnico, se desarrollaron los grandes planes de construcción de vivienda. Aquello iba a un ritmo, pero eso era increíble. Se hizo San Agustín, el reparto eléctrico, Alamar, miles de edificios para la gente que estaba necesitada de vivienda, porque bueno, en Cuba, con la ley de reforma agraria, se le quitaron las casas a los casatenientes. Y los que vivían en esas casas, que pagaban una renta, a los dueños de los pisos, ya no la tuvieron que pagar más. Los hicieron propietarios. Cuba indemnizó a los dueños de los pisos. El Estado los indemnizó. Entonces los cubanos no podían tener $1. En aquella época todavía. No era necesario. Vamos a pensar que no es que no lo tuvieran, sino que no era necesario. Porque yo con mi salario vivía como Dios. En aquel momento, que no era un salario bajito tampoco, vamos a dejarnos, pero bueno, era un salario medio, que vivía como Dios, tenía mi piso. La revolución a mí personalmente, la revolución me dio 2 apartamentos. Es que yo también he tenido una vida un poco, desde el punto de vista de pareja, he tenido un poco complicada. Yo me he casado 3 veces. En el primer matrimonio
que yo tuve, que tengo 2 hijos que están en Cuba, uno es ingeniero y oficial del Ministerio del Interior, pues a mí me dio, yo era maestro y a mi educación me dio un piso mío, de mi propiedad. Yo se lo dejé a la madre de mis hijos y a mis hijos. Después seguí buscando pareja y me volví a casar. Y tuve también mi hijo, ese que está en los Estados Unidos, un hijo que tengo de 27 años, que con 17 cogió una lancha y se me fue y entró por México por la ley de ajuste. Y ahí está, lleva 10 años en los Estados Unidos y es un personaje ahora. Y ahí está en los Estados Unidos. Y entonces me dieron otro piso. Ya cuando eso yo estaba en el Ministerio del Interior. Yo era oficial del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior me dio un piso. Dice, ¿te casaste, tienes hijo? Coge un piso. Mío, de mi propiedad. Se lo dejé a la madre de mi hijo también. Porque yo soy así de gilipollas. Y se lo dejé a la madre de mi hijo. Y me fui para casa de mi madre. Siempre iba para casa de mi madre. Al final se murió mi madre, se murieron mis abuelos, se murió mi tío, se murió todo el mundo y yo era el dueño del piso. He tenido 3. Y fui en el 2013 de gilipollas también a vender el piso. Bueno, Javier, explícame el periodo especial, va. Que no Entonces, hostia. en el 80, del 80 al 90 vivíamos como Dios. Venga. Pero siempre había gente que quería irse porque se querían unir con la familia, porque había muchos cubanos allá en los Estados Unidos, y la gente, los cantos de sirena, oye, echa para acá, que esto está bueno, que mira, que aquí vivimos como sé yo. Bueno, y la gente quería irse. Y claro, es lógico, cada cual piensa siempre en mejorar, ¿no? En su vida. Pero llega el año 1988. Se muere uno de los grandes dirigentes históricos en Cuba, Blas Roca, fundador del Partido Socialista, se muere de viejito. Fue un gran comunista. Fidel despide el duelo de Blas Roca, año 1988. Y dice Fidel en la despedida del duelo que ahí estaba toda la alta jerarquía de los mariscales y eso que vinieron de la Unión Soviética al sepelio, porque él era un tío muy reconocido, en Rusia también. Y la gente de la embajada rusa, todo el mundo ahí en el sepelio. Y dice Fidel así con su cara muy eso, dice, aquí que nadie se llame engaño, ni nadie dude que mañana nos podamos despertar con la noticia de que el campo socialista ha desaparecido y la Unión Soviética se ha desintegrado. Aquellos rusos pusieron los ojos así, dijeron, este tío se ha comido un loco. Al año siguiente se cae el muro de Berlín. Y fue un efecto dominó, se acabó el campo socialista, y en el 90 Gorbachov dijo, bueno, se acabó esto ya. Desintegración de la Unión Soviética. El tío tenía vista, de verdad que la tenía. Ya él sabía lo que iba a pasar. Y ya estaba preparando al pueblo. Al caerse el campo socialista y desintegrarse la Unión Soviética, se acabaron todos los convenios comerciales con Cuba. Todo. El petróleo ruso se acabó. Se acabó toda la comida que venía de Rusia, todo el pienso para los animales, de los planes de desarrollo pecuario. Y a todas esas empezó de nuevo la contrarrevolución, epidemia porcina, epidemia contra el tabaco, epidemia contra la roya de la caña para echar a perder el azúcar, y se arreciaron. Fidel dijo, despenalizo la divisa. La divisa estaba penalizada, tú lo sabes. Despenalizó la divisa y dijo, no, tenencia de divisa, que mande remesa a la gente que está en el norte para la familia aquí. Abrió la shopping. Es decir, que tú puedes comprar con moneda convertible, con divisa convertible, que tú llegas a Cuba con los euros, llegas con los dólares y vas a lo que se llama ahí en Cuba, la cadeca, le dice, cámbiame ahí esto por CUC, que es como se llama, o chavito, como le dicen los cubanos jocosamente. Mira, cámbiame esto por chavito, que es la moneda con la que tú compras en los mercados de divisa. Al principio era muy duro y había que aceptar que vinieran dólares de cubanos de Miami. Sí, claro. Es decir, Fidel nunca estuvo reacio, pero bueno, él decía, ¿para qué hace falta que le manden tantas remesas si realmente es clase? Pero ya en el 90 Fidel dijo, arriba, que venga remesa. Y estimuló que la gente mandara divisas. Y se paralizaron en Cuba todas las obras de construcción de viviendas, todas las obras industriales, se cerraron fábricas, los centrales azucareros se cerraron y se desmantelaron para guardar los mantenimientos, cuidado, los centrales azucareros, nada más y nada menos, muchísimo. Se paralizaron casi todas las obras grandes. Toda la divisa y todo el dinero que entró a Cuba eran para 3 cositas nada más. Uno, para continuar las obras
del polo científico. Y él decía, esto va a ser el escape, el polo científico, para garantizar los niveles de educación y salud pública que hemos alcanzado. Y para la comida de la gente, había que comprar el petróleo en terceros países y en Cuba se decretó el periodo especial, que tuvo un punto muy álgido entre el 93 y el 95, que se le llamó incluso periodo especial agudizado. Porque el periodo especial, ¿qué cosa era el periodo especial? Bueno, que como todo se paralizó, hubo gente prácticamente que se dejaron, la gente que trabajaba en los centrales azucareros, ¿qué hicieron? Ah, no, los mandaron para la escuela, arriba. Vamos a hacer una preparación técnica con todos los funcionarios, con todos los técnicos, con todos los ingenieros, para cuando vamos a abrir. La gente a estudiar. Se acabaron los tractores en los campos. No había petróleo para mover los tractores. Arriba, hay que criar bueyes y de nuevo a buscar los arados de bueyes. Los patios de las escuelas, los patios de los municipios, donde tenían áreas que pudieran ser sembradas, las unidades militares. De todos los lugares donde se pudiera sacar un huerto para autoabastecimiento de la comunidad y del lugar, había que hacerlo. Yo tuve que sembrar mucho. Donde yo trabajaba, que es un lugar muy grande en Cuba, que se llama Cien y Aldabó, que en Cuba se conoce como 100 y se acabó. Ese es, pudiéramos decir, el Estado Mayor del Ministerio del Interior de la Policía en Cuba. La gente le dicen así jocosamente 100 y se acabó, porque decían que cuando llegaban allí, o le decían todo el mundo canta, es decir, que cuando llegaban allí la gente se erizaba nada más de mirar aquel, es un edificio impresionante, grandísimo, enorme, son varios edificios. Pero la gente no, ahí no se torturaba a nadie, ni se le daba golpe a nadie, pero la gente le tenía un respeto muy grande, es verdad. Y yo trabajaba ahí. Yo tuve varias funciones dentro de ese aparato durante más de 20 años. Y entonces había un área verde muy grande que estaba sembrada de jardines, flores, bueno, aquello, todo eso, para afuera. Huerto. Hicieron huerto con canaletas y bloques y eso, se hicieron canteros, y eran 1000 canteros lo que habían ahí. Y ahí se sembró de todo, tomate, lechuga. Al mismo tiempo, Javier, es cuando se hacen los convenios para que el turismo... Entonces, Fidel dijo, hay que fomentar. Es decir, las obras que no se pararon fueron las del polo científico técnico y las del turismo. Vinieron los Meliá, pusieron el billete y se hizo el polo turístico de Varadero. Se hicieron el Coiba, el Meliá Habana, el Tritón, el Neptuno, el Copacabana. Hoteles bellos, Secoiba, que es una belleza, más los que ya tenía Cuba, hoteles insignia como el Hotel Nacional, el Riviera, y entonces se fomentó de una manera extraordinaria el polo turístico. ¿Por qué? Porque era la única forma de obtener divisas, estimular el turismo, y que además era un turismo muy sano, porque ahí no había ni casinos de juego, porque ahí no hay nada de eso, ni ninguna historia de esas. Y la prostitución es aleatoria, porque eso, bueno, no es de puticlub ni de burdeles. Bueno, y después, Javier, yo digo por tiempo, y llegamos al momento de hace 2 años, cuando Obama dice que va a abrir, ¿no? Un poco. Entonces, en el 94, el periodo especial está en su punto más ágido. Empiezan a haber toda una serie de secuestros de embarcaciones, con muertos incluidos. Empiezan la gente a secuestrar embarcaciones porque la situación estaba tan mala que mucha gente se querían ir. La situación económica estaba muy deprimida, tanto que todavía Cuba no se ha recuperado de eso. Estaba muy deprimida la situación económica, se pasaban muchas necesidades, te daban luz 1 o 2 horas al día en tu casa. 1 o 2 horas al día. No habían apagones, habían alumbrones. Y entonces, ¿qué hacías? La gente decía, se tiraron para las calles, en Malecón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dijeron, oye, vamos a mandar yates para que todo el que quiera se monte en los yates y vengan para acá. Se tiraron para las calles. Fue la famosa Guerra de las Piedras en el año 94. Y aquello se formó ahí una batalla campal, porque empezaron a romper cosas, empezaron a romper tiendas, las shopping, vidrieras de hoteles, lobbies de hoteles, una multitud de gente. ¿Y quiénes fueron los que pararon aquello? Bueno, la gente que estaban construyendo el Coiba, la brigada Blas Roca, con un tío que le decían Chiquitico, que era jefe de la brigada,
le decían Chiquitico, y no porque fuera enano, sino porque el tipo no cabía por ahí. Y con Chiquitico al frente, todos aquellos negrones que eran constructores, salieron, se montaron en los camiones con palos y cabillas, y se armó lo que se armó. Javier, Llegó tiempo, Fidel sí. y paró aquello. Venga. Llegó Fidel al lugar y fue que paró la batalla. Fidel paró la batalla. Y dijo Fidel, se acabó. Ni una embarcación más me roban y voy a abrir la frontera para que todo el que se quiera ir, que lo haga como le dé la gana, que lo haga por sus medios. Y fue el gran éxodo de los balseros del año 94. Ese fue mi hermano. Que está aquí lo ayudó a hacer la balsa. ¿Cuánta gente marchó? Unos 130.000. Vale. Javier, por tiempo, vamos a empezar a hacer preguntas y rematamos, ¿eh? ¿Te parece? ¿Tienen batería ahí ¿Qué- para que pregunte? ¿Qué queda? Si queda algo, ¿no? No, ¿qué queda por decir por tu parte? Bueno, miren, lo que queda por decir es que sencillamente, mire, ya entre el 2013 y el 2016 ha sido el otro éxodo grande. ¿Qué pasó? Le explico. Obama estaba por resolver el problema con Cuba. De verdad que ha sido magistral, fue magistral. Estableció las relaciones diplomáticas y la apertura de las embajadas. E iba a regularizar los vuelos, las visas para los vuelos con Cuba. Pero le dijo a Fidel, o Fidel no, Raúl en este caso, que era el que estaba allá, le dijo a Raúl, mira, lo que hace falta es que nos pongamos de acuerdo cómo va a regularse esto. Y Raúl le dijo, lo primero que tienes que hacer es quitar la ley de ajuste cubano. Si tú quitas la ley de ajuste cubano y regularizas la salida ordenada y segura de los que se quieran ir, no hay problema. Los cubanos que saben que son muy bichos, porque son como las cucarachas, porque resisten a las bombas atómicas, sabían que si Obama y Raúl llegaban al acuerdo de quitar la ley de ajuste cubano, se les iba a fastidiar las salidas ilegales. Y no querían esperar a ver si les tocaba la visa en tal año. No. ¿Qué hicieron? Los cubanos, Ecuador tenía muy buenas relaciones con Cuba, o las tiene. Estaba Correa. Y empezaron a darle nacionalidad a los cubanos que se casaban con ecuatorianas. Y empezaron a casarse, cubanos y cubanas. Cubanos y cubanas. Con ecuatorianos y ecuatorianas. Y miles de gente cogieron nacionalidad. Otros que estaban en misiones médicas, en Venezuela, en Bolivia, en el mismo Ecuador, en Nicaragua, abandonaron las misiones médicas porque los estaban recibiendo en Estados Unidos con los brazos abiertos y con trabajo garantizado. Un médico cubano, y entonces, por ahí se han ido, entre el 2013 y el 2016, cruzando hasta 8 países, hasta la frontera de México, se han ido 200 y pico mil cubanos más. En total, en Estados Unidos hay alrededor de 4 millones de cubanos y 851.000 descendientes directos de cubanos. Es decir, que tenemos una familia allí. Nuestra familia está allí. Pues venga. Mi mujer tiene 27, por tener, vaya. Vamos a abrir un turno de preguntas. Va. Creo que Pedro también lo había pedido, le cedo Venga, va. venía él Pues primero. espera, Pedro arranca. Va. Yo una pregunta, había escuchado algo sobre los niños Peter Pan, que aquí no has ¿te explico? pronunciado nada y yo creo que es importante. Mire, en el año 60 y 61, es decir, a raíz de la invasión de Playa Girón, de la derrota de Playa Girón del ejército mercenario que mandaron, Estados Unidos desarrolló una campaña, desató una campaña a través de los medios de información de ellos que llegaban y se oían en Cuba. En aquella época todavía no existía Radio Martí y Radio TV Martí, que existe hoy en día, que la tienen desde hace ya muchos años, enfilada contra Cuba, metiendo nada más que veneno. Pero bueno, en aquella época, a través de Radio Swan y de otras emisoras alternas, desarrollaron una campaña para decir de que en Cuba se le iba a quitar a los padres la patria potestad de los niños para llevarlos para la Unión Soviética, para llevárselo a la Unión Soviética, para ahí enjuagarles el cerebro y traer los hechos comunistas, hechos y derechos. Los padres, muchos, en aquella época, estoy hablando del año 60, 61, 62, los padres, bueno, no hay niños, se acojonaron y dijeron, bueno, pero ¿cuál era el problema? Eso fue un plan elaborado entre Robert Kennedy, el fiscal general de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Iglesia Católica de los Estados Unidos, que fueron los curas los que tuvieron en sus manos
todo el mecanismo de captación y de transporte y asentamiento allí de los famosos niños que se iban a llevar para los Estados Unidos. Le dijeron a los padres que se iban a llevar los niños para Rusia y que Estados Unidos iba a recibir, a través de los pastores de la iglesia, iba a recibir a aquellos niños que los padres quisieran mandar para los Estados Unidos para salvarlos del comunismo. Esa fue la famosa Operación Peter Pan. 14.000 niños salieron de Cuba por esa vía, sin sus padres, con la promesa del fiscal general de que más adelante le darían visa a los padres. Hubo niños Peter Pan que tardaron 20 años en volver a ver a sus padres. Hubo niños Peter Pan que jamás en la vida volvieron a ver a sus padres. Aquellos niños fueron llevados a casas de acogida y fueron llevados a orfanatos. Hubo niños como Marlene, que es periodista cubano-americano, que cuenta y relata cuántas veces fue violado en esos lugares. Esos niños pasaron de todo. Pero bueno, niños Peter Pan hoy son, por ejemplo, el senador de los Estados Unidos, Mel Martínez, fue un niño Peter Pan. El alcalde de Miami fue un niño Peter Pan. El famoso músico y cantante Willy Chirino fue un niño Peter Pan. Es decir, que no todos corrieron tan mala suerte, pero muchos sí, y hay que oír los testimonios de esa gente. Habéis hablado antes de que en la década de los 90, mediados, hubo la expansión turística. Sí. Yo querría saber qué papel jugó el Estado español en esa expansión, que seguro que la hubo. Y después también, por aquella época, sé que grupos automovilísticos, en concreto yo conozco uno, hizo un gran despliegue económico ahí. ¿Grupos de? Automovilísticos. Automovilísticos, sí. Un concesionario concretamente, sí, 7 u 8 marcas europeas. Cierto. Entonces querría saber un poquitín, pues bueno, lo que te he dicho antes, qué influencia tuvo o qué papel jugó en esa expansión el Estado español, y me imagino que esa expansión también de esos grupos automovilísticos que yo te hablo, seguro que también el Estado tuvo algo que ver. Al menos deduzco que tuvieron que haber pactos entre los estados. Yo desde el punto de vista de los estados no te puedo decir con certeza, ¿no?, hasta qué punto el gobierno español estuvo implicado en los acuerdos que se hicieron, porque sé que se hicieron acuerdos empresariales entre compañías, sociedad anónima cubanas, como Cubanacán, como el Caribe, que son empresas de desarrollo hotelero y turístico, que hicieron acuerdos comerciales para el fomento del turismo, para la construcción de hoteles, básicamente con los Meliá. Eran acuerdos a 25 años que hace un Sí, año y medio y le voy a explicar algo. Esos acuerdos se hacían bajo el siguiente principio. Las acciones de explotación de esos recursos eran 51% para el Estado cubano, o para las empresas que lo representaban, en este caso Cubanacán, Caribe, etc., y el 49% para, es decir, el capital extranjero. Siempre ha sido bajo ese principio. Sí, más o menos. Siempre ha sido así. Y me imagino que en el tema de los concesionarios también haya sido más o menos bajo ese criterio. Pero, Jordi. Bueno, yo lo que quería comentar un poquito era para centrar el tema de Cuba, porque a veces hay gente que no conoce, en el sentido de que Cuba no es un país como puede ser cualquier país de la zona. Que Cuba ha hecho una revolución y por algo hay un bloqueo, que es el único país que tiene en el mundo un bloqueo permanente, criminal, y es el único país que se vota en las Naciones Unidas para levantar ese bloqueo, donde todos los países de las Naciones Unidas, menos Estados Unidos e Israel, votan a levantar ese bloqueo. Me refiero que tú sabes que hay una desinformación generalizada sobre Cuba y su revolución, y da pie a que no se conozca que en Cuba hay elecciones democráticas, que en Cuba se escogen a los alcaldes, se escogen a los representantes del Parlamento cubano, y donde se debaten las leyes con la ciudadanía en asambleas, en ciudades, en fábricas, etc. Y hay el tema de los famosos derechos humanos, hay el tema de la libertad de expresión, y eso
si puedes dar una pincelada muy grande porque estamos en tiempo. Vale. Pero me refiero que, para que hay gente que no conoce el tema, Cuba es una democracia, evidentemente hay muchísima gente, de otra manera, pero igual o más representativa que cualquier país del mundo capitalista, en un parlamento o unas instituciones totalmente corrompidas, como ya podríamos, a nivel de Cataluña, pues ya vemos cómo estamos, ¿no? Estamos ahí con lazos para pedir libertad de presos políticos, y se habla de Cuba de que hay presos políticos cuando hasta Amnistía reconoce que no los hay. Es decir, y hay un bloqueo que significa ataques directos a la economía, pero ataques directos a los asesinatos y a los sabotajes. Entonces, esa realidad es ¿por qué? Pues porque Cuba sigue siendo un ejemplo para el tercer mundo y para el mundo entero, en que un país con pocos recursos puede hacer grandes cosas y dar a su población una estabilidad y un bienestar en que otros países mucho más ricos se les impide, como desde Estados Unidos a España o a cualquier país del primer mundo. Cuba sigue siendo un país del tercer mundo con pequeños recursos, no tiene petróleo, o poco, no tiene grandes recursos minerales ni energéticos, pero en cambio ha creado una estabilidad. Y lo que comentabas, que el país tiene en proporción a sus habitantes esos 50.000 o 60.000 técnicos de la salud en otros países. Esa es la realidad. Muy rápido. Hay tres cositas que tú has tocado que me interesan. Primero, el sistema electoral cubano, es decir, el sistema de gobierno. En Cuba no es el sistema tradicional que pueda existir aquí de 14 partidos, 20 partidos disputándose una silla. No. En Cuba, empezando, solamente hay un partido, que es el Partido Comunista, pero el Partido Comunista no se postula. El Partido Comunista, pues, como tal, no se postula. Se postulan los vecinos. El sistema electoral de Cuba va de la base, de la circunscripción, del lugar vecinal donde tú vives, que se escogen los delegados. Y yo digo, Mae, yo propongo a Mae para delegada de la circunscripción. Y el otro viene y dice, no, pero yo propongo a fulano porque fulano tiene tales condiciones, tales capacidades, qué sé yo, para representarnos en la asamblea municipal. Y así cada circunscripción va sacando y llevan después a votaciones, a una elección, los candidatos propuestos dentro de sus marcos de circunscripción, que es un consejo vecinal de, no sé, 10.000 habitantes, 5.000, 3.000, depende. Y ahí, en esa elección, desde la base, se saca el delegado que lo va a representar a ellos, a ese lugar, a esa circunscripción, los problemas de ese lugar, en la asamblea municipal. De todos los delegados que salen electos, se conforma la asamblea municipal, y esa asamblea municipal elige a la dirección del gobierno de ese estatus, es decir, del municipio. No se postulan por partido, se postulan por las condiciones, las características, la ética, la vergüenza y las posibilidades que tienen. ¿Y no le cuesta un... Los vecinos? No, nada, eso no cuesta. Las campañas electorales allí no se ponen pasquinas, allí no se pone nada de eso. Sencillamente que todo el mundo te conoce porque tú eres la gente del barrio, que todo el mundo sabe que tú entras, sales, trabajas y haces tu guardia del CDR y haces esto y haces lo otro y te comes un tanque. Y entonces tú eres el candidato para ser el delegado nuestro, el representante nuestro en la asamblea municipal. De ahí se elige la dirección municipal y después de esas direcciones municipales salen los candidatos a la dirección o a los delegados a nivel provincial. Después vienen los diputados, desde la base se proponen los diputados para la Asamblea Nacional y así sucesivamente se van constituyendo los órganos de dirección hasta el nivel del país, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, que tiene un presidente de la Asamblea con sus funcionarios que son los que dirigen la Asamblea y los diputados de toda la nación que van surgiendo desde la base y de distintas entidades. Y esa asamblea de diputados a nivel nacional es la que elige, la que propone y elige al Consejo de Estado, que de ese Consejo de Estado saldrá el presidente, que es el que hace la función de presidente del Estado, del gobierno de Cuba, y los demás vicepresidentes, secretarios y demás miembros de... Eso va a pasar en primavera, ¿no? Que va a haber... Ahora hay próximamente, el próximo año, hay elecciones
para la Asamblea Nacional y para el Consejo de Estado, donde ya Raúl dijo que el cuerpo es sable. Vale, a ver, tenemos una pregunta, tenemos que ir cerrando porque después tendremos un poco de música en directo y haremos un poco de cámara. Vale, perfecto. Entonces, teníamos una pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, dos. Pues si no hay ninguna más, las hacéis las dos de golpe, contestamos y cerramos. Venga. Y una muy rápida, porque sé que invitar a un cubano es un poco complejo para limitarlo en su verborrea. Pero te doy a elegir entre dos cosas que a mí me interesan mucho, que además yo creo que una forma una parte súper importante e interesante de vital para ti, que es la guerra de Angola, porque también supuso un hito histórico en toda la Sudáfrica, el cambio y todo eso. Y son dos temas que te propongo, puedes elegir cualquiera de los dos. Y luego, por una cuestión personal, me gustaría que pudieses explicar la relación que había entre los comandantes de Castro y Che Guevara con el presidente Salvador Allende. Vale. Muy rápido. Espera. Última pregunta, una más. Yo quería preguntar qué tiene que decir la Revolución Cubana sobre las tesis leninistas de la necesidad de un partido comunista fuerte y de vanguardia para conducir a las masas a hacer la revolución, ¿no? Porque no has comentado que hubiera ningún partido detrás de la revolución. Y otra cosa, yo tenía entendido que la revolución en Cuba llevaba la titularidad de ser una revolución humanista, no una revolución comunista como tal, y que no fue hasta que incluso Fidel estuvo en Estados Unidos diciendo que no iban a nacionalizar la tierra y que estuvieran tranquilos. Supongo que era estrategia, ¿no? Pero... No, es que las cosas se dan, se van dando los acontecimientos y las cosas se van yendo hacia esa vertiente, pero internamente yo sí considero que Fidel, por lo menos Fidel, estaba consciente de hacer una revolución social de ese carácter, que claro, pudiera haber empezado como empezó, de una forma humanista y tender después hacia la revolución socialista como tal, porque incluso ya cuando se entierran las víctimas del bombardeo que antecede la invasión de Girón, el día antes de la invasión, Fidel es que declara el carácter socialista de la revolución, el día antes de la invasión. Y ya la gente que van a luchar allá a Girón van a luchar por la revolución socialista. Ya declara el carácter socialista de la revolución. Y por supuesto, lo que pasa es que no da el tiempo, ni nadie me va a dejar, yo te podría explicar después, Dani, yo te puedo explicar después todo el proceso hasta llegar al Partido Comunista. Venga, entonces, con lo de lo que me decía Sandra, Angola y Allende, ¿no? Lo de Angola. Cuba cumplió más de 10 misiones militares en el exterior, más de 10, a solicitud de países hermanos. En Vietnam, en Siria, en Argelia, en Ghana, en el Congo Brazzaville, en Guinea Ecuatorial, en Zimbabue, en Etiopía, en Yemen del Sur, en Tanzania, en Namibia y en Guinea-Bissau. Pero la más grande de todas, y que merece una mención aparte, es la de la República Popular de Angola. Angola logra su independencia de Portugal, porque Portugal ya dice, bueno, hasta aquí ya, y allá ustedes, háganse cargo y toma la presidencia Agustín Neto, que era el presidente del MPLA, del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, que luchó durante 20 años contra el colonialismo portugués, y era el que se lo merecía, porque era el que estaba al frente de las fuerzas que lucharon, de la FAPLA, de las fuerzas para la liberación de Angola, era su líder y su presidente. Y Agustín Neto toma presidencia. Tomando presidencia Agustín Neto, se estaba celebrando en Cuba el Congreso del Partido, el primer Congreso del Partido. Sudáfrica por el norte y Zaire por el... Sudáfrica por el sur y Zaire por el norte invaden la República Popular de Angola para abortar la independencia de Angola. Sudáfrica ya se había echado a Zimbabue, había ocupado Namibia y había ocupado casi todo el sur de Angola. El ejército de Sudáfrica, el ejército de la Pagey. Y por el norte el Congo. ¿Quiénes apoyaban esa invasión contra Angola para abortar la independencia de Angola? Bueno, pues nada más y nada menos que Estados Unidos, Francia y China.
Agustino Neto llama a Fidel y le dice, oye, tío, tírame un cable, que me están invadiendo, van a acabar conmigo y tengo que declarar la independencia mañana. Salieron los Britannias viejos aquellos, llenos de la gente de tropas especiales, con destino a Angola. Y cogieron a los surafricanos a 40 kilómetros de Luanda, cuando ya Agustino Neto estaba declarando la independencia de Angola. Allí, que los rusos también se movieron muy rápido, con el apoyo de la Unión Soviética, llegaron las famosas BM-24, de artillería de 24 cohetes. Y llegaron los cubanos, y los rusos le pusieron las armas, y a 40 kilómetros, en Kifangondo, ahí hubo la primera batalla entre las tropas cubanas y las tropas de Sudáfrica. Pararon, frenaron a los surafricanos en las polleras de Kifangondo. Y de ahí para allá empezaron a rechazarlo. Eso fue en el año diciembre del 75. Yo llegué a Angola un poquito más tarde, en el 76. De 76 a 78 estuve ahí. Por Angola pasaron 400.000 combatientes cubanos. En un periodo de 1975 a 1992, que se logró ya, después de la gran batalla de Cuito con Navales, destruir a las tropas élites de Sudáfrica y obligarlos a la rendición. ¿Cuál fue el pacto? En la mesa de negociaciones con los generales cubanos y los generales surafricanos. No se pueden meter más en Angola. Vale. Liberación de Zimbabue, que lo tienen ocupado. Vale. Liberación de Nelson Mandela y se acabó la paz en Sudáfrica y hay elecciones libres. Y si no te meto los tanques, hasta Pretoria. Dijeron, vale. Estaban derrotados. Cuba los derrotó al ejército de Sudáfrica, que era el más grande de la región, apoyado por los Estados Unidos, por Francia, por China. Se metieron contra el ejército de Zaire, lo echaron para atrás. Y Mengistu Haile Mariam le dijo a Fidel, oye, me están invadiendo por el Ogaden, en Etiopía. Desvió un poco de gente de tropa y de tanque para allá, y dice, para el desierto de Ogaden, la gran batalla de Ogaden, de tanque de Ogaden, la ganaron los cubanos contra el ejército de Zaire. Y destruyeron a la gente esa y liberaron esa zona de Etiopía que se la estaban comiendo también. Es decir, que Cuba tiene experiencia en temas de ese tipo de guerritas y es muy respetado por eso. Por eso también los americanos nunca han tratado no porque no sean, no porque no puedan, es que lo pueden barrer, ellos pueden barrer a Cuba. Pero el problema no es el poderío militar de los Estados Unidos, sino la dignidad de un pueblo. Y creo que es lo más importante en sacar en conclusiones de esto. Que Cuba es un pueblo que ha resistido de todo tipo de agresiones, embargos de 59 años, embargos comerciales de 59 años, un periodo especial que todavía le está pasando factura. Pero ahí está la gente, ¿eh? Fidel se murió, y los americanos hicieron las maletas y dijeron, esto se acabó ya, se muere Fidel y se murió la revolución. No, la revolución respira, por tanto existe. Ahí está. Ya Raúl se retira. Pero como dicen en Cuba, ya todo está pensado. Bien, gracias. ¿Eh?